Vamos a hablar hoy del derecho a la desconexión digital, el derecho a desconectar del trabajo cuando se trabaja con elementos digitales, con smartphones, con email, con ordenador, con PC, ¿no? Con la tecnología que cada vez está más presente en las empresas. Y cabe decir que esto va en aumento, ¿eh? Estamos viendo que están habiendo muchísimos problemas de desconexión digital e incluso que puede derivar en problemas de salud, lo vamos a hablar después, conforme avanza la tecnología y conforme el sistema económico vigente, ¿no? El capitalismo, pues poco a poco va modernizando esos medios de producción y esos sistemas, ¿no? de extracción de la plusvalía a través de nuestra fuerza de trabajo. Que, por cierto, no hay una regulación europea y se está demandando ya por parte incluso del Parlamento Europeo. Bueno, ¿qué es lo que pasa con el tema de la desconexión? Que al final acaba afectando a nuestras vidas privadas, ¿no? Lo que hemos dicho antes, Paul, muchas veces nos cuesta distinguir la línea divisoria entre lo laboral y lo no laboral, lo personal, sobre todo a la gente que está desarrollando o desempeñando tareas a distancia, el teletrabajo. Hablamos de riesgo psicosocial, hablamos de estrés grave, de ansiedad, depresión, problemas cardíacos, ¿no? Esa ansiedad que puede producirme al final incluso infartos, porque si no tenemos esa desconexión con el trabajo, aunque sea cuando acaba la jornada, en un periodo prolongado, todo esto al final, no nos engañemos, va a acabar provocando nuestra salud. Por esto es un tema muy, muy, muy importante. Pero no solo afecta a nosotros, también afecta a todas las personas que nos rodean. Se me ocurre la familia, pero también amigos, relaciones sociales, relaciones amorosas, ¿no? O de pareja. Esto es algo que afecta a toda la sociedad en general y es algo muy serio, más serio de lo que parece. Y repito, están apareciendo hasta nuevas patologías médicas. Se habla de tecnoestrés, se habla de nomofobia. No sé si sabes, Paul, lo que es la nomofobia. No, te lo iba a preguntar. Sí, es como un miedo, el miedo irracional a permanecer un tiempo sin el teléfono móvil. Es decir, cuando necesito el teléfono móvil y cuando me lo quitan me entra un miedo, me entra pánico, me entran ataques de pánico, esto es lo que se le llama nomofobia. Vale. Y al final, claro, si nuestro trabajo va muy relacionado con el teléfono móvil y luego nuestra vida personal también, pues son patologías que pueden acabar sucediendo. Y no solo eso, las fuertes adicciones, ¿no? Que estamos viendo a la tecnología, claro. Esto se acrecenta más aún si encima con mi trabajo o fuera de mi horario de trabajo tengo que dedicar horas y horas a cuestiones laborales que no son personales. No solo es un problema de salud, sino que muchas empresas están empezando a plantearlo como, oye, si tú no desconectas en tu puesto, o sea, si tú desconectas cuando acaba tu jornada, vas a tener muy difícil ascender, ¿no? Lo he llamado progreso social. Vas a tener muy difícil que avances en tu puesto de trabajo, un ascenso, progresar laboralmente hablando. Entonces, cuando las empresas empiezan a poner la no desconexión como condición sine qua non para progresar, estamos hablando de una posible discriminación y de ya no solo el derecho a desconectar, sino de algo más grave que, como digo, puede acabar o puede resolverse que sea incluso discriminatorio. Y si afecta a una mujer, más aún, como una doble discriminación. Hay una normativa europea sobre máximos de jornada laboral, etcétera, etcétera, pero no uno específico sobre desconexión digital. Entonces, hace varios meses una comisión hizo un informe y en ese informe, entre las cosas que se dijo es que hace 20 años, en caso, solo los trabajadores eran contactados en caso de emergencia. Es decir, cuando tú acababas tu jornada laboral hace 20 años, podías desconectar totalmente de tu puesto de trabajo. Y solamente en caso de emergencia, oye, la empresa se hunde, ha llegado un maremoto, ¿no? Un terremoto, contactaban contigo. Eso era lo normal. Y eso es lo que pretende ahora la Unión Europea regular mediante la nueva normativa. Como digo, este informe lo que ha puesto en evidencia es que en un plazo que es corto, ¿no? Hablando entre comillas de 15, 20 años, las empresas y los métodos de control y de desconexión del trabajo han aumentado considerablemente. Hoy por hoy solamente se regula mediante dos leyes en España, ¿eh? Una ley orgánica que habla de protección de datos personales y garantías de los derechos digitales y, que ya lo hablamos en un programa, Paul, el Real Decreto Ley este que salió en el año 2020 sobre el trabajo a distancia. Como digo, hay muchos vacíos legales y lo estamos viendo en las asesorías. Las empresas se aprovechan precisamente de estos vacíos legales. Entrando ya aquí de la cuestión, ¿qué es lo que dicen estas dos leyes? Primero, que todos los trabajadores y también los empleados públicos tienen derecho a la desconexión digital y a que se respete su tiempo de descanso, permisos y vacaciones. La ley habla en general de que se debe respetar este derecho, pero remite a los convenios colectivos, que ya sabemos quién los firma, ¿no? Los mal llamados sindicatos mayoritarios,
remite a la negociación colectiva la especificación de cómo se regula este derecho a la desconexión. Y eso es un problema, porque cuando la ley no especifica claramente cómo se regula ese derecho a la desconexión y lo deja todo a criterio de otros entes, ¿no? Llámase sindicatos mayoritarios, patronal, etcétera, tenemos un problema. Porque al final la correlación de fuerzas sabemos que no es justa. Y por lo tanto la patronal siempre acaba imponiendo medidas muy restrictivas a los trabajadores y trabajadoras. Y una de las cosas que se pueden pedir a las empresas, porque claro, no es lo mismo si tú trabajas para ti, ¿no? Siempre lo decimos, ¿no? Los trabajadores y trabajadoras autónomos, el derecho a la desconexión es casi imposible, ¿eh? Aquí cuando hablamos de derecho a la desconexión estamos hablando de trabajo por cuenta ajena, que lo explicamos el otro día en el programa de falsos autónomos, que por cierto lo podéis ver en el canal de Cuelli TV de YouTube. Muchas empresas, cuando incluso te entregan un móvil de empresa, ¿no? Porque es una herramienta de trabajo, una de las cosas que te plantean es que en el móvil tiene doble SIM, tiene dual SIM, y te dice, bueno, pues en el móvil de empresa te metes tu tarjeta personal y la tarjeta con el número de la empresa. Error, el graso error y grave error, porque de esa forma sí que va a pasar lo que comenta Paul, no vais a poder desconectar nunca. Aunque tú luego intentes bloquear la tarjeta SIM y tal, que la puedes bloquear una y dejar otra activa, es una locura. Es preferible tener un teléfono móvil individual y personal, con mi tarjeta SIM personal, mis cosas personales, y un teléfono propio del trabajo con mi tarjeta del trabajo. Si no, es muy complicado desconectar. Claro, es que me está viniendo a la cabeza que Ana Pacheco, no sé si la conocéis, periodista súper guay, muy muy buena, seguidla, Ana Pacheco. Hace unos días también, bueno, ya hace unos meses cuando empezó este del teletrabajo, habló un poco del tema y decía esto, ¿no? De la presión esta no escrita en ningún lado que te obliga a participar, porque ahora mismo no hay o creo que es minoritario, o al menos en los trabajos más de gente joven, el hecho de que la empresa te dé un móvil de trabajo, un dispositivo específico para trabajo, y lo que te piden es, dame tu móvil y te metemos aquí en el grupo del trabajo. Y ella explicaba esto, ¿no? La presión esta de sentir que tienes que participar porque acabas de entrar, porque quieres caer bien, porque quieres como cohesionarte con los En compañeros el del nuevo grupo. lugar de trabajo, y a la vez como esa sensación de tener que participar de algo que no quieres o que no puedes decidir bien si es lo que quieres hacer o no, y se está como metiendo en un plano muy turbio y muy líquido dentro de la vida personal al final y fuera del Claro, horario de trabajo. claro, claro. Cuidado, y con los grupos de WhatsApp está ocurriendo lo mismo. Una cosa es que nosotros entremos con nuestro teléfono particular o nos agreguen a un grupo, etcétera, y ese grupo pues sirva para coordinar o para dar turnos de trabajo, que es válido jurídicamente, me pueden enviar por ahí las planillas, el horario que tengo, etcétera, todo eso es válido y se puede hacer. Pero claro, la pregunta aquí es, ¿el derecho a la desconexión digital ampara que yo no responda, que yo no conteste a ese grupo, incluso que yo no tenga por qué leer esos comentarios o esas instrucciones fuera de mi jornada laboral? Sí, efectivamente, el derecho a la desconexión ampara que tú puedas hacer eso. Y además, lo más importante es que la empresa no puede sancionarte por ello. Por eso es tan importante lo que queremos explicar con casos concretos. El caso del grupo de WhatsApp es el más, ¿no? El más común. No, la empresa no te puede ni sancionar, ni despedir, ni ningún tipo de acción discriminatoria contra ti por el hecho de que tú no leas un mensaje fuera de tu jornada laboral. Porque el derecho a la desconexión digital te ampara en ese sentido, ¿eh? Y más aún estando con tu teléfono particular. Estratégicamente ya vosotros y vosotras vais a ver, ¿no? Cuál es el momento idóneo para decir, oiga, este es mi tiempo libre, mi tiempo de ocio, y aquí no tiene por qué intervenir lo laboral. Otra cosa es que vosotros y vosotras queráis hacerlo en momentos muy puntuales, pero yo os tengo que informar que sepáis a lo que tenéis derecho y lo que no puede hacer la empresa contra vosotros. Lo mismo ocurre con los emails, ¿eh? Que estamos llegando ya a un punto en que los emails ya no solo, antes se podían ejecutar solamente con el ordenador, ¿no? Con el PC o con el Mac. Cuando entrabas a tu gestor de correo. Ahora los emails ya van directamente a nuestro smartphone, ¿no? A través de apps o a través de la propia aplicación de Gmail o el gestor de correo que sea. Está llegando a un punto en que, claro, los correos están llegando al punto de que saturan y de que llegan a cualquier hora. Pues esto ocurre igual que con los grupos de WhatsApp. No estás obligado ni obligada a ejecutar ese correo, a responder ese correo, ni a haberlo visto fuera de tu jornada laboral. Si, por ejemplo, la empresa te envía un correo fuera de tu jornada por la noche, la empresa o tu superior o quien proceda, te envía un correo fuera de tu jornada advirtiéndote que al día siguiente tienes que acudir a un horario diferente o tienes que hacer una tarea determinada y tú no la ejecutas al día siguiente, la empresa no te podría sancionar porque ese correo se ha emitido fuera de la jornada y tú no tenías la obligación de verlo.
Por eso es tan importante el derecho a la desconexión, porque voy a ser yo, como trabajador o trabajadora, quien decida si lo veo y ejecuto la orden, y si no lo veo por lo que sea, la empresa no va a poder sancionarme. Es decir, podrá sancionarte, pero podremos reclamarla, impugnarla y que se anule. Si esto es reiterativo, ¿no? Si esto es reiterativo y la empresa encima te requiere y te vuelve a enviar más correos y te obliga incluso, es recomendable o bien comunicarlo por escrito a la empresa, citar la ley orgánica esta que os he comentado de 2008, diciendo que lo siente mucho, pero que tal, que fuera horario no puede contestar, o bien directamente remitirlo a la inspección de trabajo. Si es algo reiterativo, la inspección de trabajo puede actuar en este sentido. Puede actuar obligando a la empresa a que respete el derecho a la desconexión. ¿Y qué pasaría si no lo respeta y yo tampoco por miedo, por ejemplo, fuera de mi jornada, pues continúo trabajando, ¿no? Y haciendo cosas en casa mientras tanto? Bueno, que al final estoy ejecutando horas extraordinarias, Paul. Ya es Claro. que no hablamos de desconexión solo, ya no es mirar un correo, mirar en WhatsApp, es que si yo cuando acaba mi jornada no solo no desconecto, sino que sigo prestando servicios, oye, me quedo a hacer un informe, tengo que enviar no sé cuántos correos más, tengo que hacer 20 llamadas, yo sigo trabajando. Por tanto, ese trabajo, si no se ficha, si no se registra y tenemos pruebas de que se ha efectuado, se puede poner también en conocimiento de la inspección de trabajo para que obligue a la empresa a que esto se acabe. Al final estoy superando mi jornada laboral. Es que ahora los sistemas de fichaje son telemáticos, entre comillas, ¿vale? Entonces lo que me dice la empresa es, oiga, usted fiche a las 7 de la tarde, por ejemplo, que es cuando acaba la jornada, pero luego siga trabajando. Lo siento, pero no puedo hacerlo así. Yo tengo que fichar realmente cuando finaliza mi jornada. Si yo sigo trabajando, ficharé después. ¿Que tengo miedo a que la empresa me recrimine, me despida o cualquier historia? Vale, le hago caso, ficho cuando me dice, pero si continúa trabajando yo después de ese fichaje, recabo las pruebas necesarias para poner un conocimiento de la inspección. Si estás de baja, realmente estás en un periodo de suspensión contractual, es decir, tu contrato está suspendido, una incapacidad temporal, una IT, te impide trabajar y, por lo tanto, ni estás obligado a prestar servicios ni la empresa te tiene que pagar el salario, ¿vale? Tú cobrarás la prestación por IT, lo que sea la baja médica, si hay complementos, pero no tienes ningún tipo de obligación como trabajador, ni a responder las llamadas, ni a atender los correos, a nada. La única obligación que tenemos cuando estamos de baja médica es a acudir a las revisiones médicas puntualmente cuando se nos solicite, eso sí, no podemos fallar, a ninguna revisión médica porque nos pueden incluso retirar la prestación y entregar puntualmente los partes de baja, confirmación de baja y alta a la empresa. Es importante que sepáis que hay una obligación de las empresas a elaborar una especie de política interna dirigida a toda la plantilla. Es decir, no solo tenemos derecho a la desconexión, que lo he explicado antes, ¿no? Poniendo casos concretos, el tema del WhatsApp, email, teléfono, sino que además la empresa está obligada a elaborar una política interna. Tiene que elaborar como un protocolo o una especie de política donde se establezca cómo se define el ejercicio del derecho a la desconexión. Formación, uso razonable de tecnologías, etcétera. Y esto es muy importante para toda la plantilla, quiero decir para toda la plantilla, incluidos los puestos directivos. A muchas empresas se les olvida. Al final, muchos puestos directivos son trabajadores y trabajadoras, al final. Otra cosa es las funciones que puedan desempeñar o algunos de recursos humanos que tengan ciertas funciones que puedan ser, ¿no? Perjudiciales o represoras del resto de la plantilla. Pero al final no olvidemos que el equipo directivo, si no tienen propiedad de la empresa o no son propietarios ni accionistas, estamos hablando de trabajadores y también tienen derecho a la desconexión. Pues bien, como digo, la empresa tiene la obligación de elaborar esta política interna para que todos lo sepamos, ¿eh? Y si la empresa no la elaborara y tiene una actividad que al final genera un trabajo externo a mi jornada que puede afectar a mi vida privada, puedo ponerlo en conocimiento de la inspección de trabajo para que de alguna manera requiera a la empresa a que establezca esta política. Como he dicho antes, la ley es muy general, Paul. Entonces, es muy importante que tanto en los convenios como las propias empresas pueda delimitarse este derecho en las políticas. Agradeceros a todos la asistencia. Estamos en contacto. A ver la semana que viene qué tema tocamos, ¿no? Súper, seguro que será muy de actualidad y también muy interesante como siempre y nos ayudarás muchísimo. Nada, gracias Antonio, gracias a CNT Valencia por compartir este espacio y a todas vosotras por estar aquí, por las consultas, las preguntas y todo el cariño que nos dais. Un beso y hasta la semana que viene. Chao.